EA-Logic. EA-Logic es un término que se utiliza para hacer referencia a la lógica que tiene EA Sports para poner los stats en las cartas en las que la mayoría no tiene lógica. Futbolistas profesionales jugando FIFA. Bueno, sé que EA Sports hace muchos torneos de FIFA, pero eso no quiere decir que ellos lo jueguen, aunque yo no sé la vida privada de ellos. En fin, solo nombraré a los más conocidos. Joao Félix del Atlético de Madrid, Kylian Mbappé del PSG, Kun Agüero del Barcelona y Vinicius Jr. del Real Madrid. Trucos. En el juego puedes hacer habilidades con tus jugadores, presionando algunos comandos con el mando. Cartas con fotos raras. Jugadores con posición de arquero. El primero, Alex Rebelle, que tapó un penal luego de la expulsión del arquero. El segundo, Felipe Melo, con el mismo caso. Suceso que le pasó a un suscriptor. Criscito777, cuenta que en el 2017 se encontraba jugando al FIFA 14 de Xbox, luego de estar jugando el modo carrera manager por un buen tiempo, pudo firmar al Manchester City para así poder fichar a su jugador creado, colocándole el supuesto dorsal prohibido por el club, el número 23 del fallecido futbolista Marc Vivien Foé, que murió de un paro cardíaco jugando contra Colombia en la Copa Confederaciones. Comenta que en un partido que estaba jugando el comentarista Fernando Torres, comentó la tragedia, lo cual se le hizo raro y no le tomó importancia. Al finalizar el partido quiso fichar a algunos jugadores mexicanos, pero le aparecían bloqueados. Cuando entró en su alineación las letras estaban en rojo y algunas partes estaban bujeadas. Apagó la consola y no pudo dormir esa noche. Alex Hunter. Alex Hunter es el protagonista del modo de juego El Camino en las entregas 17, 18 y 19 de FIFA. Una curiosidad en esto es el que al inicio se pensó que era un jugador creado por la compañía, lo cual era falso y al final terminó siendo un actor británico llamado Adetomi Waedun. Tevez sin cabeza. En el FIFA 18, el futbolista Carlos Tevez, también conocido como el Apache, salía sin cabeza, o mejor dicho decapitado en los partidos, un bug muy raro del juego en el que los desarrolladores se demoraron en arreglarlo. Cartas raras. La primera es de un perro con el nombre de Baneri, que no pude encontrar el contexto, pero por lo que vi en algunos comentarios es que era el perro de un desarrollador del juego, y otro, que era un perro que siempre se cagaba en los partidos que jugaba el Arsenal. La segunda carta es de un desarrollador y portavoz de la comunidad del juego que se retiró de la compañía para hacer directos en Twitch y que posterior a su retiro le hicieron esta carta en homenaje. Lo curioso es que el youtuber JuanluDBZ se pasó horas en sus directos y nunca llegó a ver la carta.
Homenaje de EA al chapecoense. Todos conocemos la triste historia del equipo chapecoense que sufrió un accidente aéreo. Debido a lo acontecido, EA Sports regaló a los jugadores equipaciones y logos del equipo como homenaje. El caso de Rodrigo Espíndola. Rodrigo Espíndola fue un futbolista que lamentablemente fue asesinado en la puerta de su casa enfrente de su esposa e hijo, y que EA Sports como homenaje le elevó el precio de su carta en el juego. Lo bueno es que después de unos años de insaciable búsqueda, lograron encontrar a 4 sospechosos y posteriormente condenados a cumplir años en la cárcel, aunque yo hubiera preferido que les pongan cadena perpetua. El homenaje a Simon Umber. Simon Umber fue un desarrollador de EA Sports que lamentablemente falleció por un cáncer en 2015 y posterior homenajeado por la desarrolladora del juego. Umber era un fanático total del Portsmouth y tras su muerte se decidió incluir al mítico estadio Fratton Park en cada una de las nuevas ediciones del juego, apareciendo este con un ramo de flores en su honor junto a una de sus porterías. La maldición de la portada. Se dice que el que aparece en la portada del juego tendrá un muy mal año. Un gran ejemplo es el de Messi, que perdió el Mundial contra Alemania y posterior las 2 finales de la Copa América con Chile en los años en que salió. EA Sports y las demandas. Tal es el caso en el que fue demandada la compañía por scripting de FIFA 21 llevada a cabo por 3 usuarios del juego. O también el caso en el que el representante de futbolistas Mino Raiola presentó que al menos 300 jugadores se unirían en una demanda colectiva para emprender acciones legales por el uso de sus imágenes en los juegos de FIFA. Entre los futbolistas que más resaltaban estaban Zlatan y Gareth Bale, y digo esto en tiempo verbal pasado ya que pasaron varios meses desde que el representante y Zlatan dijeron que iban a demandar a la empresa y hasta ahora se desconocen que se haya hecho pública y oficial la demanda.